Hola hermanos, buenos días a todos. Me da gusto poderles saludar a todos allá en casita ustedes, nosotros aquí en casa también, esperando que se encuentren bien de salud todos. Y hermanos, hoy vamos a ver un estudio más que tiene que ver con la vida cristiana. El título del tema de hoy es La carrera de los fieles. Y pues nosotros sabemos que cuando creímos en Cristo, cada uno de nosotros inició una carrera. ¿Sí? Es como el atleta que se pone en el carril y da inicio a esa carrera que es para siempre. La carrera puede ser corta, puede ser larga, depende del tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. ¿Qué será? ¿Qué tiempo? No lo sabemos. 5, 10, 15, 20 años, 40 años, 50 años, 60 años de creyentes. No sabemos, pero la realidad es que tenemos que tener en cuenta que hemos iniciado una carrera. ¿Desde cuándo? Desde cuando le entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Desde ese momento iniciamos la carrera. Entonces, el título es La carrera de los fieles, porque todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor somos fieles, o se supone que somos fieles a Él, y desde el principio hasta el fin tenemos que mantenernos así. Entonces, el punto de partida está claro, fue desde el momento en que creímos. Ya estamos en el camino, ya estamos en la carrera y ahora sí vamos hacia adelante. Entonces, antes de iniciar el estudio ya de manera de lleno, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él bendiga este tiempo de estudio de su palabra. Oremos. Dios y Padre eterno, en esta mañana te damos gracias porque nuevamente nos permites estar juntos para tener este estudio de tu palabra. Señor, gracias por el medio que tú dispones, de que tú provees, nuestro Dios, para que podamos alimentarnos de tu bendita palabra y así poder, nuestro Dios, crecer en el conocimiento de las cosas tuyas, ser alimentados, ser bendecidos con tu palabra, ser fortalecidos, nuestro Dios, para que cada uno de nosotros precisamente pueda continuar y no detenerse en esa carrera que hemos iniciado. Así es que, nuestro Dios, nos ponemos en tus manos, Señor, pidiendo tu bendición. Lo hacemos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanos, el estudio que vamos a tener está basado en Hebreos capítulo 12. Vamos a buscar, abran sus Biblias, Hebreos capítulo 12, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Voy a leer Hebreos 12 del 1 al 4 y ahí vamos a básicamente a tener la porción que nos va a servir para este estudio. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Hasta ahí dejamos entonces estos 4 versículos de capítulo 12 de Hebreos. Entonces, hermanos, tenemos que considerar un poquito el trasfondo de la carta, porque esto tiene que ver con la carrera del cristiano, la carrera de los fieles. Esta carta escrita a los hebreos cristianos, bueno, fue escrita precisamente porque los judíos cristianos estaban teniendo problemas con sus propios hermanos de raza porque habían creído en el Señor, habían dejado el judaísmo, se habían convertido al cristianismo, y esto se convirtió en un problema fuerte para ellos porque aquellos que seguían todavía bajo el antiguo pacto, bueno, pues estaban pues teniendo problemas, mal viendo a aquellos que habían dejado después de tantos y tantos años de tener la palabra, de ajustarse a lo que decía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón. Ahora en el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es muy diferente. Entonces,
Los judíos cristianos tenían problemas serios. En algunos casos, algunos de ellos eran desheredados, algunos de ellos eran mal vistos, eran dejados hasta sin trabajo y sufrían de escarnios, inclusive de encarcelamiento y a veces hasta el martirio. Entonces tenían una fuerte oposición los creyentes judíos. Y esta carta escrita les anima a los creyentes a que puedan mirar las cosas que tiene el Señor preparadas para ellos. Y precisamente el libro de Hebreos nos habla de un nuevo pacto, de nuevas promesas, de cosas mejores, de un mejor sacerdocio, de un mejor sacrificio, de cosas totalmente mejores para ellos. Entonces, la carta es escrita para animarles, para que vean que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo. Este queda atrás, hay un nuevo pacto bajo la obra de Cristo y ahora las cosas son diferentes. Entonces, pero también había que considerar otras cosas en cuanto a, había creyentes que eran fieles, que estaban sufriendo por su fe, creyentes auténticos, pero también había personas que querían mezclar el judaísmo con el cristianismo y esto pues era un problema porque no estaban todavía decididos a tomar las cosas como debía de ser en cuanto a el nuevo pacto. O también algunos otros que aunque conocían, tenían conocimiento, pues no querían tomar definitivamente las cosas de Dios, el nuevo pacto, como algo serio, como algo que realmente debían de hacer, dejar lo antiguo y tomar el nuevo pacto. Entonces había esos tres tipos de personas: los creyentes auténticos, los que querían mezclar el judaísmo con el cristianismo, y también los que definitivamente pues tenían conocimiento pero no querían dejar. Entonces cuando hablamos de esto tenemos que tomar en cuenta, por eso digo el trasfondo de la carta, porque tiene que ver con la carrera de los fieles. Entonces, los que habían creído habían tomado la mejor decisión. Los que habían creído en el Señor habían tomado la decisión más importante de su vida, aunque esto implicaba dificultades, esto implicaba persecución, implicaba adversidades para ellos, pero habían tomado la decisión de seguir al Señor, aunque esto implicara pues lo que ya vimos, ¿verdad? Sufrir por el Señor. Ahora vamos a ver en primer lugar ahí en el versículo 1 se nos habla cómo debemos correr nosotros los creyentes. ¿Cómo debemos correr? Y cuando dice Hebreos 12:1, por tanto nosotros también. ¿Por qué dice esto? Porque viene hablando en el capítulo 11 de Hebreos, viene hablando de los héroes de la fe. Viene hablando de los héroes de la fe. Y ahí se dice la carta, por tanto nosotros también, es decir, considerando que estos héroes de la fe habían logrado llegar a la meta a pesar de las adversidades, y si usted lee el capítulo 11 se va a dar cuenta de todo lo que estos hombres de fe pasaron. Se nos habla de los héroes de la fe porque contra todas las cosas lucharon y llegaron a la meta. Y es lo mismo que quiere decirnos el escritor de Hebreos. Quiere decirnos, bueno, si ellos lograron terminar la carrera, bueno, nosotros también. Por tanto, dice, nosotros también. Por tanto, nosotros también. Dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, ¿quiénes son los testigos aquí? ¿Quiénes son aquellos que ven nuestro actuar, nuestra forma de vivir? Los testigos precisamente son aquellos de que menciona el libro de Hebreos en el capítulo 11, los héroes de la fe. Esos son nuestros testigos, es decir, aunque no están con nosotros, pero dan testimonio de que sí se puede. Están dando testimonio al mundo, a los creyentes, de que sí se puede iniciar y terminar la carrera de los fieles. Entonces dice, teniendo en derredor, como si ellos estuvieran de espectadores viéndonos, estuvieran atentos a lo que nosotros hacemos. Y esto es algo que debemos de tomar en cuenta. Entonces, estos son los que
están como testigos, por decirlo así, porque ellos ya terminaron la carrera, ya están en otra esfera, están disfrutando de la presencia de Dios. Y dice que tenemos una gran nube de testigos. Y luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, dice, de todo pecado, de todo peso y del pecado que nos asedia. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? En primer lugar dice despojarnos de todo peso. Y aquí lo tomamos como aquellos atletas que definitivamente tienen que ir lo más ligero posible. Por ejemplo, los maratonistas se preparan minuciosamente y cuando llega el momento de la carrera, ellos tienen que despojarse de todo aquello que pudiera restarles agilidad, que pudiera no rendir lo que deben de rendir. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a un atleta, bueno, pues vemos su físico, lo más delgado posible, puro músculo. También sus ropas son muy ligeras, ¿verdad? Con telas que le pueden ayudar a refrescarse, a no sentir tanto calor. Por ejemplo, los zapatos son los más ligeros posibles porque necesitan rendir al máximo. Unos cuantos gramos de más pueden ser la diferencia entre llegar o no llegar a la meta. Entonces, se tenían que despojar o se tiene que despojar el creyente de todo peso, de todo aquello que le estorba, de que su mochila vaya lo más ligera posible. Debe de tener lo mínimo indispensable para la carrera. Y también nos habla del pecado, de todo peso y del pecado dice que nos asedia. Aquí podemos ver que qué es lo que afecta al creyente en su vida diaria, en su vida cristiana, en ese caminar hacia la tierra prometida. Aquí no se nos habla que nos debemos despojar del pecado. Entonces, traemos a veces una mochila de cosas que nos estorban. Y cada uno de nosotros puede pensar en aquello que pudiera estar impidiendo que nuestra carrera, que nuestro paso no sea el óptimo, no sea el mejor. Y cada uno de nosotros puede pensar en qué nos está impidiendo desarrollarnos de una mejor manera en nuestra carrera, nuestro caminar hacia la meta. ¿Qué es lo que pudiera ser que nos esté estorbando? Debemos despojarnos, dice la Escritura, de todo peso y del pecado que nos asedia, porque tenemos que tomar en cuenta que el pecado nos asedia, que cada día tenemos que luchar en contra del pecado y tenemos que deshacernos cada día de aquello que nos pudiera estar impidiendo un mejor rendimiento, unas condiciones óptimas para llegar a la meta. Entonces dice que despojarnos de todo peso y del pecado, dice que nos asedia, dice, y corramos con paciencia, corramos con paciencia. Y aquí también se traduce esta palabra paciencia, se traduce también como resistencia. Paciencia se traduce resistencia, es decir, tenemos que resistir, tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo, estar conscientes que la carrera tiene que ser, tomar en cuenta que tenemos que ser pacientes, pero que tenemos que ser resistentes, tenemos que resistir a los embates del pecado que nos asedia, con paciencia, con paso firme, es decir, determinados a seguir, a no detenernos para nada y seguir adelante. Entonces, seguir adelante hasta la meta. Ahora también dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que tenemos una carrera por delante, pero al final tenemos una meta. Pensar que tenemos una meta. Pensar que no simplemente se trata de correr por correr. De repente salgo y agarro a correr, a caminar sin rumbo fijo. No, tenemos una meta. Tenemos una dirección. Y pensemos aquí que no somos como los turistas.
por ejemplo, los turistas salen de su lugar, de donde viven, y salen a conocer ciertos lugares, puede ser cerca, puede ser lejos, y pueden ver muchas cosas. Pueden ir muy lejos por diferentes lugares, pero definitivamente van a regresar al lugar de donde salieron. Van a regresar al lugar. Pero nosotros no somos turistas, nosotros se nos dice, la escritura dice que somos peregrinos, es decir, nosotros vamos de paso, salimos y ya no vamos a regresar al lugar de donde salimos, vamos caminando hacia la tierra prometida y entonces nuestro caminar tiene que ser con paso firme, sin mirar hacia atrás, sin mirar lo que hemos dejado atrás. Tenemos que olvidarnos de lo que queda atrás, como dice la escritura, y seguir hacia adelante, hacia la meta. Hacia la meta. Entonces, hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Cuando tenemos una meta, está fija en nosotros, tenemos que pensar quién es la meta. Tenemos que pensar en esa motivación que debe de haber en nosotros cuando pensemos en la meta, ¿qué vamos a encontrar? Al final de nuestra carrera, ¿qué vamos a encontrar? Por eso dice aquí en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. La meta es Jesús. Si ponemos nuestra mirada constantemente, permanentemente en el Señor Jesús, nosotros vamos a tener el ánimo necesario para seguir adelante y no mirar hacia lo que nos pudiera estar provocando pues desaliento, desánimo. ¿Qué hay al final? Cuando pienso en esto, ¿en qué pienso? ¿Qué es lo que pienso cuando pienso en la meta y pienso en qué hay allá? ¿Qué es lo que hay allá? Pudiera ser que esté pensando yo en los galardones, pudiera ser que esté pensando en las coronas, y eso es bueno. Eso quiere decir que estamos conscientes que un día el Señor nos va a premiar. Pero no tanto es eso. Aunque eso es bueno, no es tanto eso lo que nos debe de motivar a recibir, porque Dios ya nos dio muchísimas cosas. Ya nos dio muchísimas cosas aquí y las podemos disfrutar, pero nos esperan cosas hermosas allá. Pero lo más hermoso, hermanos, de esto no es lo que podamos recibir en cuanto a premios. ¿Sabe para mí cuál es el premio? Ahora sí que el premio mayor. El mayor premio es precisamente ver a nuestro Salvador Jesucristo. Al llegar a la meta, le vamos a poder ver tal como Él es. Esa debe de ser nuestra mayor motivación, verle en todo su esplendor, verle en toda su gloria. Y aquí pienso en lo que sucedió con Pedro, Jacobo y Juan, cuando el Señor pues les llama y se transfigura delante de ellos. Y era tal la hermosura de la presencia del Señor que Pedro se quedó extasiado y dice, aquí quiero que nos quedemos. Y dice, Señor, ¿por qué no hacemos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaba tan bendecido en ese lugar que dice, yo aquí me quiero quedar. Señor, ¿por qué no nos quedamos aquí un tiempo? Y dice, hacemos enramadas. Entonces, ahí podemos ver nosotros que el Señor debe de ser nuestro máximo premio, el ver su cara, el ver su rostro, el poder contemplar aquella gloria. Y el Señor nos promete que le vamos a ver cara a cara. Por ejemplo, hay un himno que se canta cuando un cristiano muere, cuando ha terminado su carrera, y se llama En presencia estar de Cristo. Y dice en su última estrofa, cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro del que quiso nuestras almas redimir. Y luego dice en el coro,
cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Dice, cara a cara en plena gloria he de ver a mi Señor. Esa tiene que ser nuestra mayor motivación al llegar a la meta. Hermanos, no tenemos que perder de vista lo que hay al final, lo que disfrutaremos al final. Por eso vale la pena que como peregrinos vayamos, estemos en el camino y continuemos y nos despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia esa carrera, porque nos esperan cosas realmente hermosas allá en la presencia del Señor. Ahora también tenemos que pensar, hermanos, que se nos habla ahí en el versículo 2 que Jesús es el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Sufrió la cruz. Y luego también en el 3 dice, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces nos habla que Jesús también tomó la decisión de tener esta carrera, que inició cuando nació allá en Belén y terminó en la cruz del Calvario. Esa fue la carrera que el Señor tomó en determinado momento para nosotros. Y entonces, hermanos, tenemos que pensar que Él es nuestro ejemplo. El ejemplo de esfuerzo, de dedicación, de sufrimiento, lo tenemos en el Señor Jesucristo, que se nos habla que sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Entonces vemos a Jesús, hermanos, que no se quedó en el camino, no se quedó a medio camino, no dijo, bueno, pues yo creo que llego hasta aquí, porque ya es demasiado. Él calculó el costo, tomó el camino, calculó el costo, lo que significaba llegar hasta la meta. Y así lo hizo, hermanos. Él cargó de principio a fin la cruz, y por ello tenemos que considerarlo cuando nosotros estemos viviendo circunstancias difíciles en nuestra vida. Para que no nos desanimemos, siempre tenemos que considerar el ejemplo de Jesús, el ejemplo de la carrera de Jesús que fue tomada desde el principio al fin. Ahora, hermanos, ¿cuántos hemos iniciado la carrera? ¿Usted está en la carrera, hermano? Si usted está en la carrera, pues qué bueno, ha iniciado la carrera. Pero la pregunta es, ¿cuántos los que estamos en la carrera la terminaremos? ¿Cuántos de los que ahora estamos colocados allí, desde el momento en que creímos, estamos allí en la carrera, hermanos? Ahora, ¿cuántos vamos a terminarla? Si pensamos en el grupo de los judíos cristianos que querían algunos mezclar el judaísmo con el cristianismo, bueno, eso les iba a causar problemas. Tenían que tomar una decisión firme. Los que realmente estaban siguiendo a Cristo tenían problemas. Algunos, otros, un ratito estaban acá, otro ratito estaban allá, otro ratito mezclaban las cosas. Entonces no había una decisión firme. Y eso causa problemas cuando no hay una decisión firme. Fácilmente, de repente, el cristiano se detiene, mira hacia atrás, en lugar de poner su mirada en Jesús, mira hacia atrás y quizás está anhelando lo que dejó atrás. Y eso le va a impedir continuar y va a ver nada más pasar a aquellos creyentes que se mantienen firmes. Y en un momento determinado ese creyente se va a quedar estancado o va a retroceder. Pero los cristianos fieles comenzamos la carrera y la hemos de terminar. La hemos de terminar. Entonces, ¿cuántos regresaremos? ¿Cuántos regresaremos en un tiempo más, por ejemplo, a congregarnos?
¿Cuántos regresaremos nuevamente a disfrutar de la compañía de los hermanos, sobre todas las cosas de la bendición de Dios, de poderle adorar, de poderle cantar, de poder disfrutar de su bendición, de estar juntos en armonía, como lo dice su palabra? ¿O cuántos pudiera ser que los problemas detengan nuestra carrera? Ciertamente estamos viviendo tiempos que no nos imaginábamos, estar tanto tiempo sin congregarnos. Yo creo que cuando iniciamos el año, nunca pensamos en esto que íbamos a vivir. Y hermanos, que esto no sea motivo de que nosotros abandonemos la carrera. Que los problemas que quizás hemos estado viviendo nos afecten de tal manera que digamos, ya no quiero continuar. Que sea usted de los cristianos fieles que continúan su carrera de principio a fin. Ahora, ¿cómo hemos vivido este tiempo? Cada uno de nosotros ha experimentado cosas a lo mejor difíciles, como por ejemplo la muerte de un ser querido, que no le pudo ver, no se pudo despedir, o que de repente por la misma situación económica que se viene se quedó sin trabajo la persona, el hermano. Hay problemas económicos, hay situaciones que están ahí preocupando, hay crisis económica, hay enfermedad, hay falta de trabajo quizás, y esto le haga desanimarse, hermano. Déjeme decirle y pensar en lo que hablamos al principio. ¿Cómo estaban estos judíos cristianos sufriendo? Sufrían persecución, eran excomulgados, se quedaban sin trabajo, ya no les daban trabajo, eran perseguidos, eran encarcelados, sufrían por la causa de Cristo. Y aquí nos dice Hebreos 12, en el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Es decir, no habéis sufrido a tal grado de que vayamos a dar nuestra vida, a pagar con nuestra vida las consecuencias. Creo que no hemos llegado a ese extremo. Ciertamente hemos pasado cosas difíciles, pero si comparamos el cristianismo de hoy al cristianismo de aquel tiempo, para esos creyentes era mucho más difícil. Tenía que ver con otras cosas. Hoy es diferente. Hoy podemos tener más libertad para congregarnos. No hay tanta persecución como en aquellos tiempos. Entonces, hermanos, recuerden lo que significó para ellos y aún más lo que significó para nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual, dice la Escritura, sufrió la cruz y no se quedó a medio camino hasta terminar. Inició el camino, el más difícil, el más doloroso, pero lo terminó porque tenía puesta su mirada en nosotros, en nuestra necesidad de salvación. Hermano, ¿cómo podemos mantenernos en la carrera? ¿Cómo podemos hacerle para que no cualquier cosa me desanime? Si tomamos en cuenta al atleta, la figura del atleta, tenemos que comprender que para mantenernos en la carrera necesitamos ser disciplinados. Necesitamos ser disciplinados en nuestros hábitos, que pueden ser algunos malos, algunos buenos, desechar los hábitos malos y tomar en cuenta seguir haciendo los hábitos buenos. Es decir, nos habla de ejercicios espirituales. Nos habla de tomar en cuenta y seguir adelante en cuanto a nuestros ejercicios espirituales. El atleta tiene que ejercitarse, dedicar tiempo
para que esté en óptimas condiciones y así poder rendir al máximo, como les comentaba. Bueno, es lo mismo con el creyente. Tiene que ser sumamente disciplinado en sus hábitos buenos. Tiene que estar constantemente ejercitándose en la palabra de Dios. Tiene que estar constantemente ejercitándose en las cosas que tienen que ver con lo espiritual. Entonces es disciplina. Tenemos que tomar en cuenta que tenemos que ser disciplinados. Es algo muy sumamente importante. Si nosotros nos descuidamos en nuestra disciplina, hermanos, fácilmente vamos a entrar en desánimo. Deseche los hábitos malos, que son una carga para los creyentes. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 4. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice 1 de Pedro 4, 3 y 4. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho esto o aquello. Dice: lo que agrada a los gentiles, es decir, a aquellos que no conocen al Señor y con los cuales convivíamos, compartíamos. Y miren lo que dice en el versículo 4. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno. Nosotros estamos corriendo una carrera diferente. Dice: aunque a ellos les parece que es algo extraño que nosotros no corramos juntamente con ellos, que hemos dejado esa carrera y hemos abrazado otra carrera. Nosotros ya no corremos con ellos. Nosotros tenemos otra carrera que hemos tomado. Aunque les parezca cosa extraña, nosotros ya no somos de ese grupo. Del grupo de aquellos que tienen una carrera que su fin es camino de muerte, como dice la Escritura. Nosotros tenemos otra meta, tenemos otro destino muy diferente, porque Jesús nos dio la salvación y la vida eterna. Por eso es que nosotros podemos estar seguros de que nuestra carrera es diferente y que al final vamos a encontrar lo que el Señor nos ha prometido. Entonces, hermanos, tenemos que desechar lo malo y abrazar lo bueno. Ejercicios espirituales que no debemos de abandonar. Ahora, algo importante, hermanos, también que tenemos que considerar, que en nuestra carrera nosotros no vamos solos. Nosotros no vamos solos en la carrera. El Señor dice: este es tu carril y órale, agárrate. Y ahí, no. Ahí el Señor nos dice que Él va con nosotros. El Señor Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí en Mateo 28:20 nos dice esto, que Él va a estar con nosotros, va a acompañarnos hasta el fin. Él va a acompañarnos. Es una carrera que nos debe animar porque Él va con nosotros. Él nos promete estar con nosotros todos los días. Todos los días, sin excepción de algún día. Él está allí. Y la pregunta es, bueno, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Y después de ello qué? Después de esto, de que esto se acabe, ¿qué viene? Después del fin del mundo, ¿qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya ahí se acaba todo, se termina todo y ya no hay más que hacer. Miren lo que dice, por ejemplo, Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 3 y 4. Y esto es ya cuando hemos llegado a la meta. 22, 3 y 4 dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Entonces, lo importante aquí dice que sus siervos le servirán y verán su rostro. Estamos ya allá en la presencia de Dios. Aquí esto se ha acabado. Y dice que allá en la presencia de Dios, en el cielo, dice que sus siervos le servirán
y verán su rostro. Esto no termina aquí, esto continúa. Los siervos del Señor estaremos allí y podremos contemplar ese rostro. Es la mayor satisfacción que podemos tener, hermanos, estar en la presencia del Señor, viendo su rostro, estando en una esfera diferente, ya en un descanso, aunque tenemos algo que hacer, estaremos disfrutando de la presencia del Señor. Veremos su rostro. Ver su rostro, ¿qué será? Como dice un canto también. ¿Qué será ver su rostro? Ver el rostro del que quiso nuestras almas redimir, como les decía del canto que les comenté. El que quiso nuestras almas redimir. Entonces, hermanos, les animo a continuar con esa carrera, a persistir hasta llegar a la meta. Eso es a lo que Dios nos ha llamado cuando hemos tomado ese carril. Y ahí estamos, hermanos. Y no podemos tomar un camino diferente. El camino que llevábamos, dice la Escritura, es camino de muerte. El camino que hemos tomado es el camino de la vida, que al final tiene su recompensa. Y una recompensa que quizás no podemos imaginarnos porque estamos aquí todavía en este cuerpo imperfecto, terrenal. Pero cuando estemos en su presencia, hermanos, esto va a ser algo glorioso, algo que no podemos comprender el día de hoy. Pero que si pensamos en lo que hizo Pedro, allá en la transfiguración del Señor, él quería quedarse allí. Quería disfrutar de manera permanente, pero todavía no había llegado el momento. Cuando llegue el momento, hermanos, les aseguro que vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Y todo aquello que hemos padecido, que hemos sufrido por llegar a la meta, quedará atrás. Y disfrutaremos de la presencia de nuestro Dios y nos gozaremos en Él. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y vamos a darle precisamente gracias a Dios por este tema que nos permitió tener. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos das la oportunidad de nuevamente escudriñar tu palabra y poder entender nuestro Dios, que somos cristianos que hemos tomado la decisión de seguirte a ti, nuestro Dios. La carrera es para los fieles. La carrera es para aquellos que estamos dispuestos, a pesar de las circunstancias, a pesar de la oposición, a pesar de las tribulaciones, nuestro Dios, seguimos adelante. Y nuestro ejemplo, el ejemplo que tomamos es en los héroes de la fe, pero sobre todo en nuestro Señor Jesucristo, que sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y Él estuvo dispuesto a terminar una carrera, Señor, que nos beneficiaba a cada uno de nosotros. Ha terminado la carrera Él y ahora a nosotros nos resta continuar y llegar a la meta, Señor, porque allá está Él. Él nos está esperando allá. Y podremos disfrutar ese momento de una manera plena, nuestro Dios, ver su gloria, ver su rostro, ver su majestad. Esto, Señor, que nos motive a no descuidar nuestra carrera y seguir adelante. Bendito Dios, te damos gracias y nos ponemos en tus manos, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.